Desde Venezuela queremos enviarle todo nuestro agradecimiento y cariño a ustedes que hoy se reúnen para discutir y apoyar la causa por la libertad que llevamos adelante los venezolanos. Alberto Sotillo, a los venezolanos en Italia y a nuestros amigos parlamentarios de Italia, nuestro agradecimiento por estar tan cerca de nosotros durante toda esta lucha que muy pronto veremos triunfar. Porque Venezuela hoy enfrenta una encrucijada histórica. Por un lado, un régimen que ha decidido avanzar en la implantación del totalitarismo, de su hegemonía mafiosa, sin contemplación alguna. Por otra parte, una Venezuela enorme y unida, que lucha por reconstruir la república democrática y libre. La realidad es que hoy en Venezuela han confluido dos condiciones terriblemente peligrosas. Por una parte, el Estado fallido y por la otra, el Estado forajido. Ello ha traído violencia, muerte y dolor, no solamente para los venezolanos, sino representa ya un enorme riesgo para la estabilidad de toda la región. Hablamos de un Estado fallido, porque a pesar de haber vivido la bonanza petrolera más grande de nuestra historia, recordemos que cuando Hugo Chávez llegó al poder, el precio del barril de petróleo estaba a $7 y ha llegado durante ese periodo a más de 150. Hoy se encuentra alrededor de los $50 por barril. Y a pesar de esta enorme fortuna que ingresó al gobierno venezolano, la pobreza se ha duplicado al extremo que hoy más del 80% de los hogares venezolanos viven en pobreza. Un sueldo mínimo que corresponde a $1.2 diarios, lo que significa que para poder comprar la canasta alimentaria se necesita una familia 23 salarios mínimos. Eso ha hecho que la situación del hambre se haya expandido por todo nuestro país. Según un estudio reciente de las universidades más reconocidas de nuestro país, el año pasado, en promedio, los venezolanos perdieron 8 kilos. Para poder alimentar una familia, los padres no consiguen alimentos porque hay una escasez que en los rubros fundamentales supera el 80%. 9 millones de hogares de venezolanos, 9 millones de venezolanos no pueden comer 3 veces al día. En la salud se está produciendo una situación devastadora. Bebés recién nacidos que fallecen en los hospitales públicos porque no hay la atención básica para atenderlos. Me decía una enfermera del Hospital Central de Cumaná que tienen 6 incubadoras y un respirador, por lo cual ella tiene que tomar la decisión cada día de a cuál bebé le coloca este instrumento, conociendo el futuro que le espera a los otros niños. Miles de médicos han dejado Venezuela y quienes hoy trabajan en nuestros hospitales lo hacen en condiciones extremas, teniendo que recibir donativos de medicinas e insumos para poder realizar su tarea. Desde luego que la violencia ha sido otra de las variables que más nos ha afectado. Caracas es hoy la ciudad más peligrosa del mundo, con 119 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de Violencia para el año 2016. Todo esto obviamente confluye en que la realidad es también un Estado forajido. Un Estado forajido, en primer lugar, porque según Transparencia Internacional, es el Estado, el gobierno más corrupto de América Latina y uno de los 10 más corruptos del mundo. Un Estado forajido por los vínculos que se han demostrado con el narcotráfico internacional, no solo por la permisividad, ya que más del 80% de la cocaína que llega a Estados Unidos y a Europa pasa por Venezuela, sino porque se ha puesto en evidencia los vínculos que los altos jerarcas del régimen tienen con las redes de narcotráfico, de lavado de dólares, incluso de grupos terroristas extremos. Es por eso que esta situación de un Estado fallido, donde desde los niños
hasta los soldados comen, se alimentan de la basura, con un Estado forajido en el cual el orden y la justicia ha desaparecido, donde hay presos políticos, no solamente más de 120 personas presas que están presas por razones de conciencia, como lo ha establecido el Foro Penal venezolano, sino donde hay 17 venezolanos con órdenes de excarcelación emitidas de los tribunales y la policía política impide liberarlos. Esto ha generado desde luego una enorme consternación internacional y una enorme presión dentro de Venezuela, que se agrava cada día que pasa, ya que el régimen de Maduro, una vez descubierto frente al mundo, ha decidido arreciar. En estas horas estamos viendo cómo en las universidades venezolanas, donde protestan nuestros estudiantes, las fuerzas militares, las fuerzas policiales y los grupos paramilitares armados afectos al régimen incursionan en los campus universitarios para agredir, para disparar, para herir a nuestros jóvenes estudiantes que de manera pacífica ejercen su derecho a la protesta por la libertad. Es por eso que hoy vemos cómo finalmente el mundo ha entendido que la situación venezolana es impostergable. La violación masiva y sistemática de los derechos humanos, la violación a las instituciones democráticas y el desmantelamiento del Parlamento llevan a plantear que en Venezuela existe un golpe de Estado continuado y permanente que amerita una reacción inmediata, ya no solo de los venezolanos, sino de todos los demócratas del mundo. Por eso en estas horas vemos con enorme agradecimiento y satisfacción cómo finalmente el mundo llama a la dictadura y al dictador por su nombre. Ha sido el bloque del sur, del Mercosur, quien hace unos días decidió aplicar su cláusula democrática al régimen de Maduro. Y hemos visto cómo en la OEA se decide avanzar con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Igualmente necesitamos que los gobiernos democráticos de Europa y el Parlamento Europeo fijen una posición firme e inequívoca frente a la dictadura militarista y mafiosa que hoy existe en Venezuela y que ha decidido afianzar el dolor y la represión en estas horas. Los venezolanos sabemos lo que tenemos que hacer. Es nuestro derecho y es nuestro deber histórico elevar nuestra voz. El silencio es el camino a la servidumbre y Venezuela nació para ser una nación libre. Y hoy hemos decidido avanzar en la conquista de la democracia, en un Estado republicano que ofrezca oportunidad y prosperidad a todos sus habitantes. En esta hora en que organizados y unidos salimos a la calle, necesitamos de cada uno de ustedes, los demócratas del mundo y desde luego los venezolanos que alrededor del planeta han elevado y son nuestra voz. Vamos a vivir hoy y por delante las horas más decisivas, las horas más peligrosas. Y necesitamos que las voces y las conciencias del mundo nos acompañen. Venezuela hoy suscribe un nuevo pacto republicano que tiene 3 grandes pilares. El primero es la unión, la inclusión de todos aquellos que tenemos distintas ideas, distintas procedencias, distintas propuestas, pero que coincidimos en la necesidad de reconstruir la República en una nación democrática. El segundo pilar es el orden, la justicia, el Estado de Derecho. No habrá revanchismo, existirá justicia en el proceso de reconstruir nuestro país. Y en tercer lugar, la libertad, la prosperidad, un país de emprendimiento, de innovación, que permita que esta devastación y oscuridad se transforme en oportunidad, en luz y en apertura al mundo. Venezuela será nuevamente la tierra de lo posible, de los sueños, el país que abra sus brazos
para recibir de regreso a tantos hijos que partieron y a muchos otros que encontrarán en esta tierra maravillosa la oportunidad de desarrollar sus sueños en libertad, en justicia y en prosperidad. Y Venezuela será también nuevamente un gran aliado para el mundo entero en cuanto al avance y el asentamiento de la democracia libre, del respeto a los derechos humanos, de la libertad. Son horas decisivas y estamos unidos. Y desde Venezuela, aquí les enviamos nuestras palabras de agradecimiento, porque sabemos que hoy más que nunca contamos con ustedes, los demócratas del mundo. Avanzamos y muy pronto nos encontraremos en un gran abrazo en libertad. Muchas gracias.